el techo del estadio y la luna que está allá arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Gloria a Dios! ¡Amaya! ¡Gloria a Dios! Y Samala, allá va, calía arriba, joda. ¡Ay, poder Jesús! ¡Nara calaya, césica la javia, allá va, soba! ¡Nara sajalaya, soba! Y la samalaya, sí que la javia, joda, joda. Marracala ya basoja de ayasoba. Marracalia sasi la calaya soba y la joda. Marrabasa la calaya soca la yasoba. Malacaya soque. Marrasa calaya soca heaba. Rabasa la calaya soca la caba joba heaba. Mamá la sucia caja y calosa así que la roco baja la jascajela. Este es el verdadero don de lenguas. Esto ocurrió en el día de Pentecostés, el primer lugar donde empezaron a hablar en lenguas, cuando descendió el poder de Dios en forma de fuego repartiéndose en todos los presentes. Ese don de lenguas cualquier extraño religioso lo recibió sin necesidad de haber alcanzado algún grado de santidad y agrado al Padre, como suele creerse en distintas ramas de la cristiandad apóstata. La palabra griega usada para la palabra lengua o idioma es usada a veces por glosa. La diversidad de lenguajes o idiomas constituyen en griego dialectos, como voy a narrar a continuación. Hechos 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones, que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Como pudimos notar en esta narración de Hechos 2, aquí se ve al verdadero don de lenguajes o dialectos que Dios les regaló a todos los religiosos y extranjeros de todo el mundo que se acercaron a oír la palabra de Dios, y lo que sucedió en Pentecostés no fue como un espectáculo vergonzoso pentecostal, o carismático, sino cada uno de ellos entendió el lenguaje de los discípulos de Cristo. Un ejemplo para ver que estas lenguas eran idiomas lo que sucedió con Pablo en Iconio. Hechos 14:11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Otros ejemplos leer, Hechos 21:40, 22:2, 26:14. Lengua o dialecto, lenguaje o idioma en las escrituras son lo mismo. Ahora leemos que enseñó Pablo para las iglesias. 1 de Corintios 12 verso 10. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Esta enseñanza nos muestra de que el Espíritu le dio dones a los hombres y por último se le incluye al don de lenguas porque es el menos importante, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. 1 de Corintios 14:15.
Pablo dijo bien claro que si alguien en la iglesia quisiera enseñar en lenguas tendría que interpretarlas él mismo si no hubiera intérprete, porque en las iglesias se congregaban algunas personas que no entendían ese lenguaje con el que se les pretendía enseñar, por eso mejor era enseñar en un idioma conocido que desconocido. Pablo les reprochó eso a los que se jactaban de hablar en idiomas extraños y no aportaban edificación a sus hermanos. Es por eso que les dijo. Primera de Corintios 14, 27, 31 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Lo mismo para aquellos profetas es la misma orden, asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Primero de Corintios 14, 33 Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Estos dones no todos los cristianos podían tenerlo en aquel entonces. Primero de Corintios 12, 28 Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pablo preguntó. Primero de Corintios 12, 29 minutos, 30 segundos ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta a esas preguntas lógicamente es no, no a todos les fue dada esa gracia, pero tales dones en nuestros días no están vigentes. Pablo dijo que estos dones terminarían. Pablo aseguró que lo único que no terminaría ni dejaría de ser sería el amor, es por eso que dijo que los dones, las profecías, el hablar en distintas lenguas, terminarían pero el amor no. Primera de Corintios 13, 8, 10 El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto perfecto completo es muy que sea probable la maravillosa revelación de la visión del fin de los tiempos revelado a San Juan, es una profecía completa que sella el fin de todas las revelaciones de Dios. Lo que hacen muchos falsos maestros es falsificar los dones del Espíritu Santo, engañando a las personas y hablando en esas balbuceadas infantiles que nada tienen en común con los dones recibidos en Pentecostés o los que habla Pablo. Se excusan diciendo que estos idiomas son angelicales pero a ningún ángel se le oye hablar así en ningún versículo de la Biblia, como he demostrado que el hablar en lenguas es hablar en un lenguaje entendible porque para eso fue dado ese don para que el evangelio del idioma de los apóstoles sea entendido por personas extranjeras de idiomas desconocidos y así sea edificante para ellos el oír el mensaje de Dios. Primera de Corintios 14, 22 Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Claramente las escrituras enseñan que este don es señal para los incrédulos. Sencillamente para que entiendan las maravillas de Dios. Espero esta enseñanza haya ayudado a muchos y los invito a unirse a las páginas que voy a poner en la descripción del video. Gracia y paz hermanos.